Isaías capítulo 56, versículos del 1 al 8. Nueva versión internacional. Así dice el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor Omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido.
El Señor es nuestro proveedor y con esa confianza, si en este tiempo quieres ofrendar o diezmar, lo puedes hacer en la cuenta de banco que aparece en pantalla. No olvides agregar 50 centavos para que el depósito sea identificado de nuestra iglesia. Para cualquier aclaración o envío del comprobante del depósito, escribe al correo electrónico meofrenda@puertadesalvacion.org.mx. Dios te bendiga. Muy buenas noches, bienvenidos el día de hoy, en este lunes de autoridad, a un tema muy importante, nos dio acceso. ¿Cómo es que llegó este acceso a nuestras vidas? Pues es muy interesante cómo el profeta Isaías, un profeta mayor, un hombre que Dios ha usado para dar un mensaje al pueblo de Israel, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, dio una palabra profética muy acertada que ha trascendido hasta nuestros días. Cuando pensamos en autoridad, como es el día de hoy, un lunes, pensamos en que es un día en el cual comienzan nuestras actividades normales, cotidianas, el ir a trabajar, el ir a la escuela. Y es muy fácil el poder pensar, y seguramente te ha pasado, el levantarte temprano por un lunes, se hace muy pesado, comienza otra vez la rutina a lo largo de la semana. Y esperas a que tu jefe se presente, te dé órdenes de lo que vas a hacer esta semana o ese día. ¿Y qué pasaría si ese día no se presenta tu jefe por alguna razón que tú desconoces? Algo muy sorpresivo. Sin duda no tendrías alguna dirección o te sentirías más libre. O tal vez si eres autodidacta, pues no hay ningún problema si no tienes alguien que te esté dando órdenes. Pero si no hay alguien que te esté dando algún trabajo, sin duda es algo difícil, ¿no? El tener una falta de autoridad. Podríamos pensar que esta autoridad necesitaba descansar o que no le dieron ganas en lo absoluto de presentarse a trabajar ese día. O simplemente está buscando algún beneficio de él. Pero algo así es lo que pasaba en los días de Isaías, cuando los líderes religiosos no atendían al pueblo, no atendían las necesidades de cada uno de ellos. Estos hombres estaban más preocupados en sus intereses, en llenar sus bolsillos, en alzarse el cuello y caminar frente al pueblo como hombres santos, sin atender absolutamente nada. En el versículo 1, Isaías comienza dando una palabra de Dios directamente.
diciendo: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Seguramente muchos han de haber pensado, pero sobre todo los líderes religiosos, ¿de qué está hablando este hombre si estamos bien? No necesitamos la justicia de Dios ni cualquier tipo de salvación, porque al ser el pueblo escogido, el pueblo elegido de Dios, ya somos salvos. ¿De qué estará hablando este hombre? ¿Qué va a querer Dios ahora con nosotros? Muchas preguntas tal vez empezaban a sonar en la cabeza de estos hombres. ¿De qué estaban hablando? Y aún más cuando sigue Isaías diciendo: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. A estos hombres era muy fácil guardar el día de descanso para ellos, pues no eran ellos los mismos que le reclamaban a Jesús y a sus apóstoles de no guardar el día del reposo, de hacer milagros este día, de hacer algo por el pueblo, hacer lo que ellos no estaban haciendo. Jesús y los apóstoles sí estaban haciendo algo por Dios, estaban haciendo su voluntad. Qué fácil ha de haber sido para ellos sentirse tan cómodos y decir: bueno, pues esa profecía obviamente ya se está cumpliendo y no hay nada extra, nada nuevo en lo cual nosotros tengamos que cumplir. Pero esta palabra de autoridad, esta palabra profética, era para no nada más el pueblo judío, se extendía a los que no eran judíos, a los eunucos, como dice el texto, a todo el mundo. Un eunuco seguramente al escuchar esto es: ¿cómo voy a acercarme yo al templo si ni siquiera puedo hacerlo? Yo no tengo esa labor sacerdotal, no puedo ir a presentar ofrendas, holocaustos, para pedir algo a Dios. Pero lo que estaba diciendo Isaías rompía totalmente este estatus, el estatus con el que se vivía en el pueblo de Israel por tradición. Este estatus, hermanos míos, es lo que ha roto Jesucristo, es lo que ha roto en la historia. El que tú y yo podamos acceder a Dios abiertamente es gracias a esta profecía de Isaías 56, en la cual podemos orar al Padre, podemos venir a su casa de oración, podemos ofrendar, podemos agradecerle abiertamente. Es interesante que esto estuviera abierto totalmente para todos. De seguro para el judío en los tiempos de Isaías era algo que les volaba la cabeza. ¿Cómo era posible que ellos, siendo el pueblo judío, tan apasionados, tan celosos para que Jehová fuera solamente para ellos, ahora estuviera también a la disposición de los no circuncidados, de los que no han nacido bajo ese pacto, bajo las promesas que el mismo Dios le dio a Abraham? ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo iba a ser esto real? ¿Cómo se iba a aterrizar? Eso es algo que era una incógnita totalmente. Pero la palabra dada a Dios al pueblo ya estaba echada, ya no había vuelta atrás. Hay una palabra para todo el mundo, una palabra en la cual todos nos acercaríamos al templo de Dios para alabarlo, para dar ofrendas. Pero cuando Jesús fue al templo, se encontró con otro panorama. Se encontró con un panorama en el cual habían profanado el templo de su Padre.
en los evangelios, como el Mateo 21:13, nos habla de lo que Jesús les dijo. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Era un lugar en el cual se estafaba, se robaba, se trataba de enriquecer a unos cuantos y muy pocos, mientras que el pueblo, depositando toda su fe para acercarse a Dios, para dar esta ofrenda, no sabían lo que estaba pasando detrás. Había una corrupción. Los hombres, que eran la autoridad, los maestros de la ley, los sacerdotes, estaban corrompidos. Estaban siendo ellos un objeto o una piedra de tropiezo para llegar a Dios. El día de hoy, imagínense que tuviéramos autoridades así frente a nosotros, que nos dijeran que podemos salir abiertamente al mundo en estos tiempos tan complicados, en los cuales hemos estado resguardados en casa, y que ahora desde ahí estás viendo el mensaje. Imagínense que ellos dijeran, no pasa nada, sal a las calles, no vas a ser tocado absolutamente por este virus, porque por ser hijo de Cristo y ser hijo de Dios, no te va a pasar absolutamente nada. Sería un poco irracional, sería un poco descortés por parte de ellos. Pero al contrario, hemos visto que se han acatado las medidas de seguridad. Se han acatado medidas que son racionales para no contraer el virus, para no infectarnos. Hablando de esta infección, es interesante cómo esto empieza desde adentro, desde lo más profundo, y empieza a corroer hacia lo exterior. Así había pasado justamente con estos hombres, que al creer que lo tenían todo, que eran intocables, que eran personas elegidas por Dios para estar en su templo, para dar palabra, para leer las Escrituras, el pecado no podía tocarlos. Que el cumplir con ciertos rituales los hacía exentos de esto. Y no se estaban dando cuenta del cáncer que estaba naciendo dentro de ellos. El día de hoy, como iglesias, si no estamos atentos, si no percibimos lo que puede pasar, podemos correr el mismo riesgo. Pero esta palabra habla acerca de que es una palabra de esperanza, de redención, de poder hacer que la humanidad, la creación de Dios, regrese otra vez a los brazos protectores de Dios. Dice el versículo 10, en la segunda parte, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Se imaginan que tuviéramos jefes, si tuviéramos líderes de la iglesia, si tuviéramos gobernantes así? ¿Qué tipo de vida tendríamos el día de hoy? Tanto espiritual como en nuestra vida secular. No podemos separar ninguna de estas. Seguramente tendríamos un muy mal ejemplo. Cuando habla acerca de los perros mudos, me gustaría que lo vieran desde 2 puntos. Cuando tú tienes un perro en tu casa, muchas veces es por compañía, porque cuando son cachorros son tiernos. Pero también lo hacemos con un fin de protección, que aunque no sea el fin último con el cual adquirimos esta mascota o un perro, con el paso del tiempo o inconscientemente nos sentimos vigilados por este animal, por un perro. Pero imagínense que cuando venga el peligro, cuando intenten entrar a tu casa, este perro se quede mudo. ¿Qué va a pasar? Que tu hogar se va a perder. Pero en cambio, ¿qué pasa cuando un perro avisa, está atento de lo que pasa en el exterior?
te ayuda a ti cuando estás vulnerable, cuando estás en tiempos de reposo, a estar activo, a saber qué es lo que está pasando. Podemos decir entonces que el mensaje de Isaías que Dios le ha dado no ha caído en un perro mudo, sino al contrario. Es un mensaje que se ha escuchado en toda la casa de Israel y más allá de los confines de Israel también. A las personas que admiraban a este pueblo por las grandes historias que Dios ha hecho a través del tiempo con ellos. ¿Cómo no querer algo así? Es increíble. Tanto tú como yo ahora tengamos el mismo Dios que abrió el mar cuando Moisés hizo cruzar todo ese pueblo. Tenemos esta palabra de autoridad por parte de Dios, en la cual invita a que las bestias del campo y todas las fieras del bosque vengan a devorar la nación. ¿Por qué? Porque han sido un pueblo desobediente y no ha sido la única vez. Cuenta la historia que durante más de 20 ocasiones el pueblo de Israel fue saqueado, mataron a personas, sus ejércitos fueron derrotados, los muros fueron derrumbados, el templo fue saqueado. Y aún así, a lo largo del tiempo, Dios tuvo misericordia y permitió que los muros fueran otra vez reconstruidos, que el templo, una vez más, fuera lleno con las cosas o lo más original con el cual se había creado. Pero pareciera que esta vez ya no había marcha atrás. La sentencia estaba ya dada al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios conocía la necedad de sus hijos. Y ahora ha abierto a todo el mundo, a uno de sus hijos, Jesucristo. Jesús, el hombre que nunca pecó, que hizo la voluntad de Dios perfectamente. Ahora Él es quien ha acercado, quien nos ha podido acercar a Dios. En estos tiempos que estamos en casa, en estos tiempos en los cuales estamos resguardados, que estamos como familia, que estamos unidos, que podemos tener tiempos en los cuales podemos meditar bajo la palabra, tiempos de oración. Es una invitación abierta a que hoy más que nunca tomemos a Jesús de la mano y lo permitamos que esté en nuestra casa, que tome el señorío de nuestras vidas. Que sea Él que en estos tiempos de angustia, desesperación, de no saber lo que está pasando, que sea Él quien nos dé la tranquilidad, que podamos descansar en sus brazos, que mediante la palabra podamos tener un mensaje de esperanza, de amor y paz. Te invito a que reflexiones en esta palabra de Isaías 56 y que no permitas que saqueen tu casa, que no permitas que sea tomada tu vida, sino que sea resguardada por el Hijo de Dios, aquel que se ha sacrificado por ti y por mí y que hoy recordamos en esta Semana Santa el sacrificio que Él ha dado en esa cruz. Que Dios los bendiga.
Ahí en el lugar de tu casa donde estás, te invito a que tomes la mano de tu familia, los abraces, para que terminemos este tiempo devocional con una oración. Padre, te bendecimos en esta tarde-noche, porque en tu misericordia reconocemos que por encima de todas las cosas tú eres nuestra máxima autoridad. A ti hemos doblado nuestra rodilla, a ti hemos inclinado nuestro corazón y a ti, solo a ti, sometemos nuestra mente, nuestras ideas, nuestras intenciones. Te ruego en el nombre de Jesús que al vivir sometidos bajo tu autoridad, por encima de todas las cosas, recibamos voluntad tuya, reflejada y manifestada en todas las cosas que suceden en nuestra vida. Aquí estamos, Señor, en nuestra casa con nuestra familia, rodeados de la gente que amamos, pero sintiéndonos y sabiéndonos amados y guardados por ti. Sosténnos en el camino y permite que en estos tiempos, por encima de todas las cosas, podamos ver, Señor, todo el mundo y el universo que tú creaste sometido a tu voluntad. Te ruego, Señor, que bendigas a mi hermano, a mi hermana que está ahí en su casa el día de hoy. En el lugar donde está, lo bendigo y te ruego en el nombre de Jesús que pongas paz en su corazón y que permitas, Padre, que en este tiempo que estamos viviendo, cada uno de nosotros podamos ver tu gracia y tu misericordia. Gracias por este tiempo y gracias porque estamos seguros, Señor, que tu Espíritu Santo operará en nuestros corazones y en nuestras mentes para que cada día tengamos la mente de Jesucristo. En su nombre, con acción de gracias, nos ponemos hoy en tus manos. Amén. Que Dios te bendiga.
En Dios haremos proezas.